Bueno, pues empezamos, si todo está bien, si me escuchan bien, si me ven bien, y si no, qué pena, porque no creo que ya se pueda hacer nada en este momento. No, muchísimas gracias por acompañarnos en este decimocuarto, y voy a decir catorceavo, este decimocuarto streaming de El Rey va Desnudo, en vivo y con todo su nuevo título de los streamings de El Rey va Desnudo, donde hablaremos pues de cosas que tengo interés en comentar, y hablaremos de cosas que les interesa también a ustedes que comentemos de manera peculiar. Han pasado cosas últimamente que vale la pena que se mencionen. Primero que nada, invitarlos a mi Twitter @elnocturno. Allí estoy metiéndome en líos con todo el mundo. Estos 2 últimos días, tuvimos a una mujer muy enloquecida que está promoviendo el antivacunismo, está promoviendo el negacionismo de la COVID-19 y entonces quería que los médicos hicieran un debate y me decía, ¿por qué no hay un debate en televisión entre médicos por la verdad? Que son los chiflados cómplices de Kalker y algunos con médicos y científicos, le decíamos, porque los médicos y científicos están haciendo cosas importantes y no tienen tiempo de estar lidiando con chifladitos, que es el caso de ustedes. Entonces, para eso estoy yo, que tengo más o menos tiempo y que más o menos sé de qué va la cosa, pero les pregunto a los médicos, y entonces, ¿qué quieres que te diga, chiquilla? Y se enojó muchísimo conmigo. Pero bueno, así estamos con el problema de las vacunas. Vamos a hacer la entrada de rigor. Primero que nada, vendemos cosas, somos malísimos vendiendo, pero vendemos camisetas. Tenemos esta camiseta de la realidad objetiva existe, la de piensa es gratis y la de si es homeopatía no es medicina, y viene además un sitio web que organicé con alguien sobre el tema de la homeopatía y cómo la homeopatía pues no es medicina. Abajo del vídeo ustedes pueden, abajo del cuadro donde ven el vídeo, allí pueden ver nuestra pequeñísima tienda en Teespring. Todo lo que nos puedan apoyar, si nos quieren apoyar, pueden hacerlo recomendando el canal, pueden hacerlo suscribiéndose, pueden hacer clic en me gusta, pueden activar las notificaciones para la campanita para avisarles cuando publico un video nuevo, sobre todo ahora que estoy haciendo tomando algunos fragmentos del streaming para lanzarlos como vídeos independientes, que por cierto, para ello vuelvo a pedir, como la vez pasada, voluntarios para hacer la lista de temas un poco más detallada. Sobre todo cuando respondo preguntas en plan ametralladora, no, pero hay preguntas que respondo de manera más larga y me gustaría tener las marcas de tiempo que se hacen en horas, minutos y segundos, como pueden ver aquí. Y si alguien lo hace, pónganse de acuerdo que lo haga una sola persona. Me hicieron favor de hacerlo varios, se los agradezco, pero no era necesario. Y si por alguna causa les interesa apoyar económicamente al canal, bueno, se puede hacer por la vía de Patreon, que es una donación mensual de 1 euro, 3 euros, 5 euros, creo que la máxima que tenemos es de 30 euros, y cada 3 meses, a los de 30 euros, cada 3 meses les regalamos una taza con diseño exclusivo para Patreon. Pueden hacerlo por PayPal o por GoFundMe, si es una donación de una vez, que me quieren dar, no sé, 3 euros, 5 euros, 20 euros, el 1,5 millones de euros es el límite. Si quieren darme más de 1 millón de euros, sí tienen que entrar, de 1,5 millones de euros, tienen que escribirme directamente, pero si no, por allí lo pueden hacer. Muchísimas gracias pues a todo eso. Y dicho eso, vamos a hablar de lo principal que yo quería hablar el día de hoy, es el tema de las vacunas, porque madre mía, cómo se están poniendo algunas personas. A ver, esto que tenemos aquí es el virus SARS-CoV-2, el coronavirus SARS-CoV-2, en versión de una artista estadounidense que fue la que fue encargada por la CDC de hacerlo y que está siendo utilizado como el ejemplo máximo. Lo importante son esto que ven aquí, estas cositas rojas, son las espículas. Esas espículas están hechas de una proteína que se llama proteína S, y esa proteína, esas espículas para lo que sirven es para engancharse con las células de nuestro cuerpo e inyectar a través de ellas el contenido del virus. Lo que afecta al virus es el ARN que está adentro de la bola gris. Entonces ese
ARN se inyecta en la célula y provoca la infección, es decir, toma por asalto nuestra célula y la obliga a producir más virus en vez de estar produciendo las proteínas que debe producir. Bueno, en ese sentido, la gente ha tenido una serie de ideas de lo más extrañas del mundo respecto de las vacunas y quería yo darles una vuelta. Y para eso voy a usar una comparación que me tomé prestada, espero que no se enojen conmigo, de la BBC. Son algunas de las vacunas que ya están a nuestra disposición y hay muchas más. Hay multitud de vacunas que están en distintas etapas de estudio, en distintas etapas de aprobación. Las fases 1 y 2 se hacen con... La fase 1 es in vitro, la fase 2 se hace con unos pocos voluntarios y la fase 3, que es la importante, una vez que has visto que la vacuna tiene cierta eficacia y sobre todo que es segura, que no está causándole graves problemas a un pequeño grupo de voluntarios, se hacen grandes cantidades de voluntarios. Se han usado números entre 20, 30, 40 mil, hasta casi 50 mil voluntarios para cada una de las vacunas. Una vez que has visto que la vacuna es eficaz y que es segura entre esos números tan grandes de voluntarios, se publican los resultados, cómo se hizo exactamente el procedimiento. La publicación es revisada primero por una serie de investigadores que son los pares, es lo que se llama la revisión por pares, otros investigadores que saben de virus y que saben de vacunas, que saben de epidemiología, analizan el artículo y si es correcto, si metodológicamente parece no tener problemas, parece, es una palabra muy importante aquí, se publica. Y una vez que se publica, toda la comunidad científica lo analiza. Si el análisis dice que la metodología es correcta y que los resultados son fiables, es decir, que se obtuvieron correctamente en cada etapa de la experimentación y aparte en el tratamiento estadístico de los resultados, pues se considera que la vacuna, el medicamento que fuera, puede utilizarse. Y en este caso se les ha dado una autorización de emergencia a una serie de vacunas que han publicado su fase 3. Problema, hay algunas vacunas que no han publicado su fase 3 o que la publicaron ayer, que es el caso de la vacuna Sputnik 5, de Rusia, y voy a decir por qué es Sputnik 5 y no Sputnik V o V, como dicen algunos, porque acaba de publicarlos, entonces todavía no se ha podido aprobar, pero algunos países se apresuraron y la aprobaron. ¿Es posible que sea muy insegura y muy ineficaz? No, pero de todos modos es una irresponsabilidad autorizar una vacuna, cualquiera que sea, rusa, china, de Timbuktu, peruana, mexicana, de donde sea, no importa la nacionalidad, y esto es muy, muy relevante. No es lógico aprobar una vacuna para su uso si no ha pasado por estos pasos, porque podría haber una probabilidad de que algo salga espectacularmente mal. Y entonces se nos ha dicho que las vacunas tienen una eficacia del 90%, y la gente se imagina la eficacia del 90% y dice, claro, el 90% de personas a las que les ponen la vacuna quedan inmunes y el 10% les da coronavirus. Les da COVID-19. No. La medida de eficacia que tienen las vacunas no es la medida de eficacia a la que estamos acostumbrados, a la que nos podría parecer razonable. Entonces, ¿qué es la medida de eficacia? Bueno, la medida de eficacia es básicamente, tú usas estos 20, 30 mil, 40 mil voluntarios. A la mitad de los voluntarios se les da una vacuna que no es vacuna, que es una vacuna falsa, es el placebo. Y a la otra mitad se les da la vacuna. Al cabo de un tiempo razonable, analizas a cuántos les ha dado COVID-19, cuántos han sido infectados efectivamente por el virus SARS-CoV-2. Digamos que tienes a 100 personas que se han infectado. 90% de las que se han infectado, 90 de ellas, estaban en el grupo de placebo y 10% de las que se infectaron estaban en el grupo de la vacuna. Eso significa que eso quiere decir o se presenta como un 90% de eficacia. Es decir, de todas las personas que se infectaron, ¿qué porcentaje es del grupo placebo y qué porcentaje es del grupo de la vacuna? Porque no hay vacuna perfecta, esto lo deberíamos saber todos y
Es uno de los trucos de los antivacunistas, decir que la vacuna no es perfecta. Una persona se enfermó. Sí, pues que en perfecto no es nada, ni siquiera las chifladuras de los antivacunistas. Entonces, una vez dicho eso, hay 3 aproximaciones fundamentales para crear vacunas. La más tradicional es la del virus inactivo. Tomas un virus y haces que no esté activo, que no pueda infectar, pero tiene las proteínas. Y fundamentalmente regresamos a la proteína S que forma la espícula, esta roja, y ese virus inactivado se lo aplicas a la gente en forma de vacuna. En nuestro sistema inmunitario reconoce el virus inactivado, crea anticuerpos y por lo tanto está preparado en caso de que haya una infección. El virus inactivado, por ejemplo, es lo que se utiliza para la poliomielitis y la gripe. Son las aproximaciones, es la aproximación normal de la poliomielitis y la gripe. Luego está el vector viral. El vector viral es tomar un virus que no es contagioso y meter dentro de él, en lugar de la cadena de ADN o ARN contagiosa, metes en él instrucciones para las células para que produzcan los anticuerpos que necesitamos. Ese es el vector viral. Y como verán, hay 2 vacunas aquí que son de vector viral. La Sputnik 5 y la de Janssen, que todavía no está aprobada. Y finalmente está la que es a base de proteínas, que directamente lleva la proteína S en pequeñas cantidades para que nuestro cuerpo la reconozca y cree anticuerpos. El mecanismo siempre es el mismo, simple y sencillamente se provoca de manera distinta. Y el más moderno es el ARN mensajero, es decir, se utiliza una cantidad de ARN mensajero que se introduce en nuestras células y les dice, viene dentro de una capa y esa entra a nuestras células e indica a nuestras células que produzcan los anticuerpos contra la proteína de la espícula. Solo contra la proteína de la espícula, no interviene el virus, no interviene el ADN, el ARN del virus. Todas las vacunas están atacando la proteína de la espícula. Es decir, al reconocer esa proteína, nuestro cuerpo reacciona, crea anticuerpos y esos anticuerpos van a entrar en acción cuando entren los virus. Por eso puede ser eficaz la vacuna ante ciertas variantes, porque independientemente de que el ARN interior del virus pueda tener modificaciones como todos los seres vivos cuando evolucionan por las presiones de selección y evolucionan cuando se reproducen, mientras la proteína de la espícula se mantenga igual, la vacuna es eficaz. Si la proteína de la espícula cambia, es muy fácil hacer el cambio y hacer una vacuna que además sea efectiva contra la espícula modificada, cosa que aún no ha pasado. Todo eso debería explicarlo mejor los medios de comunicación, que se han dedicado a no hacerlo, sino a discutir, pero esta vacuna solo es el 85% eficaz. O problemas como que algunas vacunas han tenido en distintos lugares, en distintas poblaciones donde se han llevado a cabo análisis, donde se han llevado a cabo los estudios, han tenido eficacias muy distintas porque depende de muchas cosas. Estamos extrapolando una observación y tratando de aplicarla a toda una población, pero eso no es forzosamente lo más seguro del mundo, o sea, no lo más seguro, lo más certero del mundo. Puede haber diferencias notables entre distintas poblaciones, entre distintas circunstancias en las que se aplicó la vacuna, etc. Pero todas las vacunas son eficaces porque todas hacen exactamente lo mismo. Eficaces en el sentido común de la palabra, es decir, todas logran que nuestro cuerpo produzca los anticuerpos y sobre todo que en caso de infección, la infección sea muy leve. Y es lo que se ha podido observar en Israel. Las infecciones son mucho más leves. No es que quedes inmune forzosamente, sino que aun si fueras infectado, la infección tendrá muchas menos probabilidades de matarte, lo cual, pues algunos pensamos que es una buena noticia. Y sin embargo tenemos a los antivacunas diciendo que la gente recibió una vacuna y se enfermó. ¿Cómo sabes que fue por culpa de la vacuna? Una persona subió a Facebook un post diciendo que estaba malísima.
Y eso no es una prueba científica. Y además, habitualmente, la persona que sube el post a Facebook ya es parte de la secta antivacunas o negacionista del SARS-CoV-2, etc. Si entendemos todo esto, entendemos por qué las vacunas sirven. Las vacunas van a funcionar y lo han demostrado, ya lo decía yo, millones y millones de veces. Ahora vamos a los dos problemas concretos que se han dado y que creo que vale la pena mencionar un poco. Primero, el enfrentamiento entre la Unión Europea y AstraZeneca. AstraZeneca está produciendo una vacuna cuya patente es de la Universidad de Oxford, que está en el Reino Unido. Y como decía una amiga mía, lo explicaba de una manera mucho más brillante de lo que yo podría explicarlo, ni siquiera lo voy a intentar. Esto no es un problema de la vacuna, es un problema del Brexit. Es decir, al parecer, AstraZeneca ha desviado parte de las vacunas que se había comprometido a entregarle a la Unión Europea al Reino Unido, un poco para tratar de salvar el pellejo a Boris Johnson, porque la realidad del Brexit ahora sí se le está cayendo encima a los pobres británicos, que cuando votaron por el Brexit no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, pero sí tenían idea los que los llevaron al Brexit, gente miserable como Nigel Farage o como el propio Boris Johnson, y gente que dejó hacer porque quería el Brexit, pero sin decirlo abiertamente, como Jeremy Corbyn, que espero que se pudre en el infierno si hay infierno, y si no, por lo menos que algún día alguien lo confronte contra las barbaridades con las barbaridades que hizo al frente del laborismo, al que desprestigió enormemente, más que Blair, que ya es decir. El caso es que, al parecer, AstraZeneca no es que no esté produciendo las vacunas, que haya tenido problemas de producción, sino que las ha estado desviando al Reino Unido. Si es el caso, está faltando a los términos del contrato, la Unión Europea puede incluso tomar las fábricas, como la fábrica que tienen en Bélgica, para garantizar el abasto y el suministro de aquellas dosis que contrataron que iban a entregar, que se comprometieron a entregar. Si no es así, entonces tienen problemas de producción y punto. Pero la Unión Europea está presionando porque tiene todo el derecho del mundo de presionar. Porque miren, la gente le tiene mucho miedo a las farmacéuticas y habla de las farmacéuticas sin conocimiento de causa, como si las farmacéuticas inventaran enfermedades, inventaran medicamentos que no funcionan, nos dieran medicamentos que no funcionan y que nos hacen daño. Los medicamentos son lo más regulado del mundo junto con los alimentos. El problema real con las farmacéuticas son muchas prácticas comerciales, prácticas empresariales, de muchas de ellas, no de todas ni siquiera, prácticas empresariales que son verdaderamente nefastas y que deben estar controladas. Pero esas prácticas comerciales, por ejemplo, una de las prácticas comerciales, si ustedes ven el contrato que finalmente la Unión Europea pudo hacer público que tiene con AstraZeneca, está tachada gran parte de, entre otras cosas, cuánto nos están cobrando por dosis. Porque las farmacéuticas negocian con varias instancias, con distintos países o organizaciones de la salud, o en este caso con toda la Unión Europea, pero les ofrecen distintos precios a distintos compradores. Y entonces tienen que ser confidenciales los precios, no permiten que se divulguen los precios, porque obviamente habría malestar entre aquellos a quienes estás clavando. ¿Y qué es lo que están haciendo las farmacéuticas? Debe preocuparnos mucho más el trabajo, las prácticas comerciales inadecuadas de las farmacéuticas, que son por las que han recibido las mayores multas del mundo, algunas de ellas, insisto, no todas, muchas que son extremadamente éticas, y no solo en lo médico y en lo farmacéutico, sino también en lo empresarial, y es por lo que han sido multadas. Pero lo que nos debe preocupar es eso, y no lo que la gente dice que le preocupa sobre las vacunas. ¿Qué les parece? Todo eso así, de golpe y sin pasar por casilla de salida. Eso es lo que quería yo comentar. Obviamente habrá otras preguntas sobre las vacunas. De hecho, ya había una que me llegó por nuestro correo, el Reba Desnudo, cosas que sabemos, rvdsqs@gmail.com, donde pueden, por supuesto, escribirnos para otros streamings. Y Josie Cerón desde Colombia me decía, respecto a la vacuna rusa, yo la verdad no sé. La verdad es que soy escéptico frente a la misma. ¿Por qué? No veo razón para ser escéptico. Simplemente ser cauto.
¿Qué fue lo que hizo The Lancet para que mucha gente le esté empezando a defender? The Lancet lo único que hizo fue tomar el informe que le presentaron los creadores de la Sputnik 5 y publicarlo después de haber sido revisado por otros científicos. Y la publicación de alguna manera valida el hecho de que una revista como The Lancet publique ese estudio, valida que ese estudio está metodológicamente bien hecho. Entonces permite empezar a defender la vacuna, pero no es una defensa para los países que irresponsablemente la autorizaron antes de tener ese dato. Luego hubo un análisis que hicieron varios científicos, entre ellos una muy amiga mía, Irma Aguilar Delfín, que analizó los resultados que estaba dando el propio artículo de The Lancet y visto desde el punto de vista de un biólogo molecular, de un experto en virus, dijo esto nunca lo vas a aprobar la FDA y dio las razones, no las tengo presentes, pero pueden buscar a Irma Aguilar Delfín en Twitter y en SDP Noticias en México, donde publicó un largo análisis sobre por qué la FDA no va a autorizar la Sputnik 5, porque no cumple todos los requisitos que algunas agencias internacionales como la FDA o la Agencia Europea del Medicamento tienen para autorizar una vacuna. Entonces, claro, el problema es que algunas personas, y esto yo no acabo de entenderlo, de verdad me alucina. Muchas personas dicen que es un problema de carácter ideológico. Y un periodista mexicano decía, claro, los anticomunistas estaban en contra de la vacuna rusa. Y digo, el comunismo no existe en Rusia desde hace 30 años, ¿de qué me hablas tú? Putin tiene de comunista lo que Donald Trump, por eso se llevan tan bien, porque no tienen nada que ver con aquello que fue ni el ideal ni la práctica del comunismo. Pero la gente sigue defendiendo a Putin como si fuera un hombre de izquierda, como si fuera un defensor de los pueblos y cosas por el estilo. Y dice uno, pero ¿en qué mundo viven? No, lo que tienen es rusofobia. Un tipo me escribió, de estos que tienen seudónimo, pero en Twitter me dijo, vaya xenófobo que eres, o qué xenofobia la tuya. Y yo, ¿xenofobia por qué? A ver, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna y la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson & Johnson, pues ninguna la están haciendo en mi pueblo. ¿Por qué soy solo xenófobo? Porque digo que no hay que autorizar la vacuna rusa hasta no tener los estudios y haber valorado los estudios, porque pueden 4 o 5 personas revisar, muy fiables, pueden revisar el artículo para que se publique en The Lancet, pero necesita la valoración de toda la comunidad científica para ver si hay algunos problemas que parece que hay, sin que ello quiera decir que la vacuna no sirve. Lo que es que Putin ha utilizado la vacuna como parte de su estrategia política y muchos han caído en el garlito de manera impresionante. Pero hay que desconfiar de la vacuna rusa un poco como de otras. México también autorizó Novavax y Novavax tampoco ha presentado sus resultados de fase 3. A mí me parece igualmente irresponsable una cosa que la otra, sinceramente. Bueno, sigo con algunas preguntas que me hicieron. Deja ver si hay algo más de las vacunas, porque esta vez ni siquiera pude ver los correos. He tenido una semanita que no se las cuento porque bueno, a ver, aquí hay una pregunta larguísima que voy a tener que dejar para la próxima porque le respondí algo sobre el marxismo y no le gustó porque es marxista, que es lógico que no le gustara, pero yo lo siento, de verdad. Bueno, María Eulalia Díaz me pregunta algo sobre GameStop y dice que si se puede volver a hacer. Es difícil que se pueda volver a hacer lo de GameStop. La explicación es un tanto compleja. A ver, cuando lo que pasó con GameStop y por qué un grupo de chavales en Reddit lograron poner a temblar a las grandes compañías especuladoras de acciones. Y la historia es básicamente esta. Una forma común de especular con acciones es lo que se llama la venta en corto. Es decir, yo te compro a una empresa cuyas acciones están bajando y sabemos por las tendencias de mercado que va a continuar bajando. En este caso GameStop, que es una tienda que vendía videojuegos, y ya nadie va a comprar videojuegos, ¿no? Los compra en línea, mi hijo compra sus juegos en línea, yo compro mis juegos en línea. Conozco a pocas personas ya que van a una tienda de videojuegos a comprar un cartucho o algo por el estilo. Entonces,
GameStop tenía un valor determinado que ha ido bajando. Entonces lo que tú haces es decirle a GameStop, te compro acciones, pero no tengo para pagártelas. Préstame las acciones y te las pago mañana. Y hoy las acciones valen 300. Me presta las acciones y yo las vendo en 300. Espero a que baje y luego le pago las acciones al precio de ese día cuando bajaron, es decir, a 270. Y gano 30. Es una forma de especular que permite el Wall Street, que no se permite, por ejemplo, en las bolsas europeas. Pero en Wall Street dicen que hay demasiada regulación y los gobiernos se meten horrorosamente en la libertad del mercado, porque el mercado debe ser libre, antes que las personas incluso, y entonces en Estados Unidos se permite la venta en corto. ¿Qué hicieron los chicos de GameStop? Empezar a comprar acciones de GameStop en grandes cantidades, pero cada quien puso 30, 50, $100. El chiste es que si eran varios miles de ellos, compraron una enorme cantidad de acciones. Y esa enorme cantidad de acciones que se compraron de pronto hizo que subiera su valor en la bolsa. En el juego de oferta y demanda, que es como funciona Wall Street, pero las acciones de GameStop empezaron a subir de precio. Y entonces los que habían pedido una acción en 300 para luego pagar 270, descubrieron que la acción que habían pedido en 300 ahora valía 1,500. O sea que iban a perder 1,200. No son cifras exactas, a ver, estoy haciendo un ejemplo. Y entonces todos esos especuladores, los hedge funds, los fondos de especulación financiera que usan la venta en corto, de pronto vieron que se arruinaban, tenían que pagarle a GameStop además una cantidad ridícula de dinero por las acciones que habían pedido prestadas. Volver a hacer esto es difícil. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Y esto pasa mucho. Un señor se enojó mucho conmigo porque dije que pasa siempre. Hombre, a ver, es una forma de hablar. Pero pasa muchas veces. Los grandes defensores del libre mercado, que dicen que el Estado, que la sociedad, porque el Estado no es sino la sociedad organizada y por eso tenemos elecciones y participamos así en el Estado, la sociedad organizada no debe controlar el mercado porque el mercado absolutamente libre es fuente de todo bien y toda perfección. Sabemos que no es cierto. Sabemos claramente que no, que el mercado libre tiene un lugar, pero no puede llegar a ser el que lo controle todo porque al final sigue siendo manejado por seres humanos y como por ahí lo dicen hasta los tontos estos de la Internacional Socialista con los que yo estoy involucrado, el mercado no debe ser un espacio de especulación y de daño a la sociedad. Pero bueno, total que pidieron que se liberara el mercado, pero en este mercado libre, ahora que les han metido un palo de ese tamaño, están todos pidiendo que el gobierno de Estados Unidos intervenga y regule el mercado. Y lo más probable es que después de este numerito, lo que pase es que el gobierno de los Estados Unidos efectivamente regulará que no se puedan hacer este tipo de operaciones y entonces es muy, muy difícil que se repita. Pero yo creo que es una buena educación en el sentido de que, miren, hay cosas libremercadistas inteligentes, claros y razonables, saben que el libre mercado hay cosas que no va a resolver. Y una de las cosas que no va a resolver el libre mercado es la pobreza, el hambre. No está hecho para eso. Para eso tenemos organizaciones sociales, organizaciones internacionales y gobiernos que se ocupen de las personas en situación de pobreza y tratar de acabar con la pobreza. El mercado libre no resuelve todos los problemas de una sociedad, del mismo modo que el gobierno no puede resolver todos los problemas de una sociedad, y lo repito y lo repetiré 1000 veces. Una economía totalmente controlada por el Estado, como era la soviética, olvídense de cuestiones ideológicas. La administración centralizada, el control centralizado del mercado, de cada producto, de cuánto se producía de cada cosa y de dónde salían las materias primas para hacer abrigos, ese control centralizado, planificación centralizada de la economía que le llamaban mercado absolutamente controlado, que tenía que decidir cuántos zapatos se fabricaban para todos los soviéticos o para todos los chinos, es lo más ineficiente del mundo. Está sujeto a burocracia, está sujeto a corrupción, y vuelvo a recomendar el libro, Cosecha Roja, de Francis Puford, que cuenta los horrores de la planificación centralizada de la economía. Y del otro lado, recomiendo 23 cosas que nunca te contaron sobre el capitalismo, de Ha-Joon Chang, que es un economista liberal, defensor del libre mercado, pero que se da cuenta
que el neoliberalismo, que la libertad absoluta de mercado ha traído consecuencias indeseables. Resulta que quizás hay cosas que tiene que controlar el Estado y hay cosas que tienen que controlar el mercado libre, el mercado controlado y regulado, porque todo lo regulamos en nuestra sociedad, porque así como ponemos semáforos para los automóviles, tenemos que tener semáforos para el mercado. Pero bueno, así que, entonces me dicen, también Óscar Alejandro Arenas, el concepto de inteligencia desde el punto de vista neuronal y psicológico es muy impreciso e incierto. Sí, es un problema de semántica. O sea, no hay una definición precisa de inteligencia, hay intentos de definición. La capacidad de resolver problemas. Sí, los pulpos todos son muy inteligentes, resuelven problemas de manera impresionante los pulpos. Yo recuerdo una cita de Isaac Asimov que en este sentido puede ser relevante. Decía Isaac Asimov, si inteligencia es la capacidad de realizar operaciones matemáticas de altísimo nivel, el ser humano es inteligente. Y las máquinas también. Y cada vez, y esto lo decía con las máquinas que se tenían allá cuando vivía el buen doctor, el queridísimo doctor Asimov. Si la inteligencia es pintar un cuadro, escribir una novela, componer una sinfonía, pues las máquinas no son inteligentes y la mayoría de los seres humanos tampoco. No hay una definición precisa y por eso yo he dicho, o hay un video que hice al respecto, esta idea de medir la inteligencia tiene muchísimos bemoles. Sirve para predecir ciertas cosas, sirve para, sea lo que midan las pruebas de cociente intelectual, sirven para hacer ciertas predicciones y para tomar ciertas decisiones, pero no estamos seguros de que lo que mida sea la inteligencia. Yo he hecho pruebas de cociente intelectual y todas son de inteligencia espacial, matemática, de lógica, sobre todo de lógica, ¿no? Y yo veo, siempre lo he dicho, un sujeto como Lionel Messi, capaz de resolver un problema con una mirada, entender cómo está el campo y hacer lo necesario para sacudirse a 5 defensores y luego meter un gol o dar un pase de una precisión absolutamente milimétrica para que otro meta el gol, es inteligencia. Yo lo definiría como inteligencia, pero no creo que pase pruebas de cociente intelectual elevadísimo. Lionel Messi. No lo creo porque simplemente la lógica es algo que se practica, tampoco es una inteligencia innata o meramente biológica. La lógica de los problemas vayan ustedes a hacer la prueba de Mensa, por ejemplo, que son las personas que sienten que tienen un altísimo cociente intelectual, entonces se meten en un club para decirse que son muy listos, o algo así. Tampoco, no se enojen conmigo los de Mensa, estoy simplificando. Pero no, evidentemente es algo, hagan ustedes esa prueba y verán cómo es algo que se aprende la lógica que siguen los problemas que ponen. Y claro, si uno tiene cierta experiencia en resolución de problemas de lógica y de sucesiones y de problemas espaciales, pues es mucho más fácil que puntúe alto. Y no es forzosamente que sea más inteligente, sino muchas veces que esté más preparado. Bueno, eso es lo que dicen algunos. ¿Por qué crees que muchos antiguos maoístas se hayan hecho unos derochistas de la peor calaña? No lo sé, pero también pasó con los trotskistas. Todos los neoconservadores que rodeaban a Ronald Reagan y a Bush padre, y pienso en Wolfowitz, por ejemplo, que fue uno de los grandes estrategas del neoconservadurismo, eran antiguos trotskistas. Y ¿por qué? No lo sé. Quizás porque no tenían claros los ideales, sino solamente la mecánica, y finalmente las mecánicas autoritarias son iguales. Yo veo que en México está pasando mucho eso. México esencialmente, sobre todo quienes tomaron las armas eran maoístas, porque Rusia, ya lo he dicho en varias veces, la Unión Soviética no metió mano en la guerrilla mexicana
Entonces, pues los que lo financiaron fueron los chinos y donde se entrenaban los guerrilleros mexicanos era en Pyongyang, en Corea del Norte, mientras que los guerrilleros argentinos, colombianos, venezolanos, etcétera, pues entrenaban en Cuba, que siempre es mucho más agradable La Habana que Pyongyang. Eso se los digo yo sin haber visitado Pyongyang, pero he estado en La Habana. Entonces, ¿por qué se da ese mecanismo? No lo sé. Yo al gran líder trotskista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que me hizo la vida imposible y acabaron tratando de romperme la cara, lo cuento y lo pondré luego en la descripción. El enlace lo cuento en mi blog, no que importe, el día que me trataron de romper la cabeza a los trotskistas. Y al líder de los trotskistas, al Gato, me lo encontré años después como guardaespaldas y chofer de un político del PRI. Yo decía, ¿pero de dónde sales? Tú eras el radical y yo era el que no era lo suficientemente. Pues yo sigo estando en la izquierda y tú te me has pasado a ser parte del enemigo. No lo entiendo. Pero bueno, cosas que pasan, suceden y acontecen, me dicen. Por cierto, quien me hizo esa pregunta es Óscar Alejandro Arenas. Y una más. ¿Podrías contestar esta pregunta? ¿Posee el análisis del lenguaje corporal y la hipnosis respaldo en evidencia científica para ser utilizados por la psicología o son otras pseudociencias del montón? A ver, hay cuestiones del lenguaje corporal, de lo que se conoce como expresión no verbal o lenguaje no verbal, que evidentemente tienen bases científicas. Nosotros nos comunicamos de muchas maneras y una de las maneras en las que nos comunicamos es de forma no verbal, a través de nuestra gesticulación, a través de una sonrisa. Una sonrisa es lenguaje corporal y te dice claramente que una persona no está precisamente molesta. Pero hay una serie de interpretaciones excesivas, una serie de especulaciones sobre el lenguaje corporal que no son válidas. Y entonces, pues, tenemos el problema de detectar cuándo hay una visión científica y cuando hay una visión no científica. Respecto de la hipnosis, yo sigo teniendo el mismo problema que tengo con la meditación. Y sé que hay gente que se ha enojado conmigo muchísimo, pero ¿cómo sé que alguien está hipnotizado? ¿Qué condición, situación, valoración se puede hacer para saber cuándo una persona está hipnotizada y cuándo no? ¿Hay algún cambio neurológico, hay algún cambio fisiológico notable? ¿O es simplemente un estado donde la gente cree que está hipnotizada? Mira, un primo mío, esto no tiene nada, no demuestra nada, pero lo cuento porque me parece que tiene relevancia. Un primo mío había aprendido hipnosis y andaba presumiéndolo con todo el mundo. Y entonces, por alguna extraña razón, mi familia decidió que yo iba a ser su sujeto experimental. Entonces me hipnotizó y yo estaba descojonado de la risa de mi pobre primo, pero él me hizo toda la operación, que ya ni me acuerdo cómo era, yo era muy pequeño, y me hipnotizó. Y entonces la sugestión posthipnótica que me aplicó es que una media hora después de salir del trance hipnótico iba yo a pedir un vaso de agua, cosa que era muy rara porque nunca me ha gustado el agua sola. Como decía por ahí alguien, allí es donde los peces hacen sus cositas y entonces pues, no me gusta el agua. Entonces bebo Coca-Cola o café o cerveza sin alcohol o refrescos o bueno, cualquier cosa que no sea. El agua sola nunca me ha gustado, especialmente. Obviamente cuando uno tiene sed la bebe. Pero entonces a la media hora dije yo, pues voy a hacer feliz a mi primo y pedí un vaso de agua y bueno, él se sentía como un ratón encima de un queso. Muchos hipnotistas de escenario dicen que no hacen nada más que la gente está dispuesta a hacer lo que ellos quieren. Y al final la gente, después que lo hace, dice, pues no lo hice yo, lo hice porque estaba hipnotizado. Y yo sé por lo menos de un caso de alguien que subió a un escenario de malas diciendo voy a exponer al hipnotista y el hipnotista se le acercó y le dijo, no seas así, no me hagas esto, mira, no te voy a hacer que hagas nada raro, pero por favor no me arruines. Y esta persona que yo conozco se sintió muy mal y dijo, bueno, pues seguí más o menos sus instrucciones, levantes una mano, levantes la mano, no pasa nada. ¿Existe la hipnosis? No lo sé.
no he encontrado, y he buscado, y no esta semana, he buscado los últimos 20, 25 años, pruebas sólidas que me digan que hay un estado especial que se llama estado hipnótico, que es radicalmente, demostrablemente distinto al estado de vigilia normal de un ser humano, y hasta la fecha no lo he encontrado. Entonces, pues me quedo así. Luego, esto por encima rápido, Rodka me dice, usted llegó a utilizar el formato de sindicación RSS para leer las noticias o blogs a inicios del milenio. Nunca entendí el RSS, nunca me llamó la atención, nunca lo usé y probablemente debía yo usarlo. Luego tengo un phishing. Qué bonito. Desde Checoslovaquia me mandan un phishing fingiendo que son de Wondershare Filmora. Y como la gente todavía cae, tampoco hacen phishings muy sofisticados. Pero sí, aquí a este correo de rvdcqs@gmail.com, donde ustedes pueden, por supuesto, mandar sus cosas, llegan muchísimos phishings de este tipo. Bueno, vamos a tratar de ver qué tenemos en los chats. No, pero hay una cosa de la que quería yo hablar antes, pero vamos a tener que hacer una pequeñísima pausa durante unos breves segundos y ahora volvemos. Ustedes habrán de disculpar. Bueno, estamos de vuelta. Así es esto. Muchas gracias por esperar, muchas gracias por seguir con nosotros. Hay 156 personas, me parece impresionante. Me parece absolutamente enloquecedor. Quiero hablar de otro tema, pero antes vamos a pasar un poco por el chat. Y yo sigo pidiendo que me escriban al correo porque creo que se pueden explayar más y dejar más claro que quieren, pero ahora sí lo que mandaron a las 6 de la tarde pues, se queda para la próxima semana, ustedes disculparán, pero bueno, vamos a ver qué hay. Dice, buenas Mauricio, quisiera que nos explicaras el negocio de las vacunas, gracias a quien acaba de mandarme 100 pesos mexicanos, muchas gracias. Que nos explicaras el negocio de las vacunas, ¿es capitalismo en vena? Es que decir que es capitalismo en vena es como decir es peor que producir automóviles o que producir cámaras o que producir patatas fritas o que producir camisetas. Es decir, la idea de que sea distinto de cualquier otro sistema de producción no es válida ni creo que sea sana. El negocio de las vacunas, el negocio de las farmacéuticas es el buscar soluciones a ciertos problemas y una vez que tienen esas soluciones, venderlas. Lo mismo que hacen las bicicletas y lo mismo que hacen los suéteres. ¿Cuál es el problema? Que consideramos que la salud es enormemente delicada y que por lo tanto quizás no debería estar
totalmente, al menos, en manos privadas. Y yo estaría completamente de acuerdo. Así es. Debería estar en manos públicas por lo menos una mayor parte de la investigación. Pero este no es el momento para resolverlo, desafortunadamente. Eso tenía que haberse hecho antes. Eso tenía que ser una política, no solo nacional, sino internacional. Porque todo el mundo ve los éxitos de las farmacéuticas, pero no ve los fracasos y de dónde se va el dinero. Invirtieron en las vacunas y ahora se van a llenar de dinero. Bueno, primero que nada, se supone que sean voluntariamente, algunas por lo menos de los fabricantes de las vacunas, han asumido el que no van a sacar grandes beneficios de esto porque no quieren parecer unos buitres y porque esto les va a permitir tener mejor imagen para otros productos y medicamentos que venden. O sea, en primer lugar, no están haciendo el negocio brutal de aquel sujeto despreciable que era Shirley, el que compró el Sovaldi y lo subió en 1.500 o en 5.000% de la noche a la mañana, y que ese es un verdadero buitre, es un sujeto 100% despreciable, que además tiene una carita que tú lo ves en la calle y dices, ¿cómo le hace falta ponerle unos dedos en la cara a este tío? En serio, tiene cara, lo que se conoce en mi barrio como cara ahostiable. Y está en la cárcel ahora, entre otras cosas, por sus atroces prácticas comerciales. Martín Shkreli, búsquenlo. Pero las farmacéuticas apuestan, como todos, hacen investigación y desarrollo, y la mayoría de las veces no consiguen lo que buscaban. Es decir, la mayor parte de la investigación y desarrollo que se hace en las farmacéuticas fracasa. Y de esos éxitos tienen que sacar el financiamiento para todo lo que fracasó. Muchas de las vacunas que hoy se están desarrollando no van a salir al mercado nunca, y quienes metieron dinero allí lo van a perder o lo tienen que recuperar por otro lado. Pero ese no van a sacar los beneficios que esperaban de su inversión. En este caso hubo dinero público. Y en algunos casos, Pfizer, por ejemplo, decía, bueno, nosotros no aceptamos dinero público. Se pusieron muy dignos. Pero se les olvidó mencionar que quienes tenían la tecnología, que era BioNTech concretamente, sí recibieron dinero público. Y BioNTech es esta pequeña empresa biotecnológica encabezada por dos inmigrantes turcos, y que tomaron la tecnología del ARN mensajero de Katarina Kalinka, me parece que se apellida, lo siento si no me acuerdo bien de ella, que estuvo estudiando el ARN mensajero a contrapelo de sus jefes durante muchísimos años. Me van a decir ustedes que ahora Katarina no tiene derecho a recibir beneficios por el trabajo que hizo durante 40 años en condiciones de rechazo. No lo creo, yo creo que sí tiene derecho, ¿no? Entonces, ¿es capitalismo? Claro que es capitalismo, pero todo lo es. ¿Por qué vemos distintas a las farmacéuticas cuando, además de estar súper reguladas, dan resultados? Que el dinero público invertido en estas vacunas tiene que revertirse en la forma de una baja en los precios es evidente. Los precios están ahora de las distintas vacunas, además los precios son muy diferentes. Hay algunas que cuestan 10 euros la dosis y hay otras, las más caras, 30 euros la dosis. Y entre más o menos ese rango se está moviendo, que tampoco es tanto. Pero, insisto, yo creo que la investigación científica debe tener mucho más inversión pública, y esa inversión pública va a permitir que nos liberemos de depender única y exclusivamente de farmacéuticas privadas. Pero satanizar a las farmacéuticas por trabajar en las condiciones que nuestras sociedades han establecido, a mí me parece absolutamente absurdo. Incluso hoy, un dirigente del Partido Socialista, en el que yo milito, lo sabe todo el mundo, hablaba del oligopolio farmacéutico, y decías tú, qué bonito suena eso, ¿no? El oligopolio. Pero hay un oligopolio farmacéutico. Los oligopolios ocurren cuando 4 empresas o 5 máximo controlan más del 90% del mercado. Hay literalmente miles de farmacéuticas mundiales, internacionales o regionales y locales que no hay 4 que tengan el 90% del mercado ni a tiros. No hay un oligopolio.
Pero dices oligopolio y suena muy bien. Uy, ya tengo un motivo para enojarme con las farmacéuticas. Y nos enojamos por los motivos incorrectos, repito. Si se convenciera a los países, a los estados, que invirtieran más en investigación y que no se dejara todo en manos de las farmacéuticas, que hubiera una participación pública más clara, yo sería el primero en aplaudirlo. Pero mientras eso no se haga, salir ahora a toro pasado a decir que todo está muy mal es un poco hipócrita, ¿no? La verdad. Y yo pienso en gente que personalmente no está esperando devolución de su dinero y que donó dinero para la investigación. Y el caso es de Dolly Parton, una de las mujeres más adorables del universo habitado, que dio $1 millón para la investigación, si mal no recuerdo, de BioNTech o de Moderna, de una de las dos. Dio $1 millón porque había que invertir, porque investigar fármacos cuesta muchísimo dinero. Piensen ustedes lo que es llevar a cabo un estudio con 40,000 personas y que cada persona esté perfectamente controlada, la cantidad de personal que tiene que intervenir, la cantidad de cuidado que hay que llevar, la cantidad de supervisión que tiene que llevar ese personal, etcétera, etcétera. Dolly Parton soltó $1 millón porque le pareció bien. A ver, Dolly Parton ha regalado cientos de millones de libros en las últimas décadas a niños que no tienen libros en inglés. Esta persona que regala libros me parece mucho más sensata y que regala $1 millón que un político hoy esté tratando de sacar raja diciendo que qué malas son las farmacéuticas. Pues mira, si ya lo sabías, pero ¿por qué no has hecho nada al respecto? Eso me preocupa un poquito. Pero bueno, a ver qué más nos dicen. Ahora voy a aquí es donde yo pierdo un poco el contacto porque voy a leer qué nos dicen. Hoy el COVID me hace estar en casa, hoy lo siento muchísimo, espero que te cures. Su opinión actual sobre el animalismo y si el New Age está detrás de este movimiento, sí está detrás el New Age está detrás del animalismo actual. A ver, yo soy alguien que tengo perro, siempre he tenido perro, quiero mucho a los animales y como carne. Creo que los animales son recursos que el ser humano ha usado, esperaría yo que se dejaran de usar algún día cuando haya carne sintética, pero veo las cosas de manera un poco más compleja. Miren, necesitamos proteína de calidad y la proteína de calidad generalmente es de origen animal. Si hubiera, y esto lo decía alguien, si hubiera un huevo de gallina por niño en África al día, se acabarían muchos de los problemas de desnutrición que tenemos. Y me molesta muchísimo que el animalismo cuente historias falsas. Primero, que la ganadería es la principal responsable de las emisiones de dióxido de carbono, no es cierto. Que la gran mayoría de la ganadería se hace dándole de comer a los animales granos que podrían comer los seres humanos, tampoco es cierto. La mayor parte del ganado pasta y nosotros no podemos comer celulosa. Si pudiéramos comer celulosa, comeríamos pasto. Nuestro aparato digestivo no puede digerir la celulosa, es una característica de los omnívoros como nosotros y de los carnívoros, pero que no tienen los animales, los herbívoros, que precisamente tienen un aparato digestivo diseñado para la celulosa. Todo lo que sobra en las cosechas de la gente que vive en la agricultura de subsistencia, lo que es las cañas del trigo, del maíz, las hojas del maíz, todo lo que no se puede comer porque no podemos comerlo, que se planta, se usa como forraje para el ganado para poder tener ocasionalmente algo de proteína animal. Esta es una realidad social que uno ve en los pueblos. ¿Qué se le da de comer a los cerdos? Sobras. ¿Y cada cuándo matas un cerdo? Pues una vez al año, pero por lo menos esa vez al año tienes carne. Las mentiras y las exageraciones que se cuentan me parecen despreciables porque al final ocultan, o a mis ojos, en muchas ocasiones, probablemente no siempre, pero en muchas ocasiones ocultan una misantropía profunda, un desprecio a los seres humanos, un odio a los seres humanos, un mirar al ser humano como un ser despreciable
que ataca a los pobrecitos animales, y el mundo estaría mejor si no hubiera seres humanos. Muy frecuentemente acaban en eso. Y ahí sí yo no puedo estar de acuerdo. A mí me gustan los seres humanos, me caen bien. La mayoría de mis amigos son seres humanos, con excepción de Balto y mis perros, Cosmos, Teco, Lucky. Pero la mayoría de mis amigos, todos los compositores que me gusta oír, y miren que yo oigo música la mitad del día, son seres humanos. Los pintores que me gustan son seres humanos. Las personas nobles como Dolly Parton, que además es compositora, son seres humanos. Tengo una empatía especial por los seres humanos. Mis 3 hijos son seres humanos, las mujeres a las que he amado son seres humanos. Y entonces vienen y me dicen, no, eso es especismo, tienes que querer a los gusanos que parasitan los ojos de los niños en los países tropicales, tanto como quieres a los niños. Si no, eres especista. Digo, te has inventado una palabra para insultarme, para humillarme, para ubicarte en un plano moral superior a mí, que no significa lo mismo que racismo, porque el racismo se hace contra iguales, y lo siento, ese gusano no es igual a mí, y alguna vez lo dije, lo vuelvo a repetir, si para salvar la vida de un niño tengo que ahorcar un osito panda, me va a doler en el alma, pero prefiero ahorcar al osito panda. Soy partidario de los seres humanos. Y creo que el animalista no es que sea partidario de los animales, es que nos odia y nos desprecia. Es lo que he visto a lo largo de los años. Ojalá me equivoque y espero equivocarme. Yo espero que pronto haya carne artificial, carne cultivada en laboratorio, donde podamos comernos unos deliciosos filetes sin tener que matar una vaquita, y entonces tendremos que resolver otros problemas, como qué hacer con todas las vacas que tenemos y qué hacer con todas las personas que se dedican a la ganadería, que eso siempre se les olvida a los animalistas. Es cierto que muchos turistas de países europeos llegan a España a hacer actos que no les permiten en sus propios países, y por eso algunos se oponen a que lleguen más turistas. A ver, esto pasa, sí, a ver, todos turistas, sobre todo muy jóvenes, cuando están fuera de su país sienten que tienen patente de corso y hacen barbaridades. Pero esto tampoco es tremendamente novedoso, debo decirlo, ¿no? Pasa, ocurre, pero decir que no quieres que vengan turistas también es un poco exagerado. Hay problemas en algunos puntos concretos en España de borracheras multitudinarias, de los famosos que hacen balconing. El balconing, para los que no sean españoles, es en un hotel salirte al balcón y tirarte desde el balcón hacia la piscina, cosa que es una expresión de imbecilidad tan colosal que es increíble que muchas personas lo hagan. Muchos fallan, por supuesto, y se quedan allí, no vuelven a hacer ni balconing ni ninguna otra cosa en la vida. Y hay personas que han quedado terriblemente lesionadas, aparte de los que han muerto, pero no se puede acusar a todos de ello. Entonces siguen siendo casos excepcionales, pero hay lugares donde hay problemas y esos problemas tienen que ser regulados. A ver, ¿qué más? Soy de España, siempre veo sus vídeos, muchas gracias. Yo también soy de España y de México y de todo el mundo. Las vacunas, dice Beto Villar, las vacunas creadas para matarnos, según los conspiranoicos, son las culpables de que se hayan extendido un 30% casi la esperanza de vida. Un 30% y hasta un 100%. Si tú ves la esperanza de vida de España en el año 1900, era de 34 años. Hoy es de 78. Es el doble de vida. Hombre, ¿he leído a Schumacher? No. ¿Qué piensa acerca de Walden 2 de Burroughs F. Skinner? Vamos a tener un problema aquí con el señor Burroughs F. Skinner. Y voy a explicar por qué. Skinner y muchos de sus seguidores, que eran conductistas radicales, jugaron a lo que se llama la tabula rasa, es decir, que el ser humano viene en blanco al mundo y se le puede modelar como uno quiera. Skinner reconocía, yo estudié mucho a Skinner de manera especial porque me interesaba. Yo recuerdo su libro sobre el conductismo,
donde decía, bueno, sí, las conductas innatas existen, pero tampoco son tan importantes, ¿no? Es decir, reconocían que el comportamiento, igual que los órganos, es producto de la evolución, parte del comportamiento que tenemos es producto de la evolución y gran parte es producto del medio ambiente y favorecían el medio ambiente. Entonces, las teorías de Skinner y de quienes estaban a su alrededor, incluido Mario Ardila, el colombiano, por ejemplo, era una plaga, a mí me acabaron echando de la psicología. Me acabaron echando de la psicología porque nuevamente me contaban mentiras, ¿no? Entonces, y contaban mentiras precisamente sobre aquellos que estudiaban la conducta en su estado natural, porque los consideraban terribles enemigos a los etólogos, y sobre todo después de que fue en 1973 que Konrad Lorenz y, Dios mío, el que estudió las abejas y el que estudió a las gaviotas recibieron el Premio Nobel de Medicina o Fisiología por sus estudios sobre la conducta animal en estado natural, la conducta que se desarrolla a partir de bases genéticas y que luego tiene una influencia del medio ambiente peculiar. Konrad Lorenz, por ejemplo, fue el que descubrió que los patitos no nacen sabiendo cómo son los patitos. La mayoría de los animales saben a qué especie pertenecen, pero muchas aves no saben a qué especie pertenecen, no pueden reconocer a las aves. Entonces, lo primero que ven moverse después de eclosionar el cascarón, deciden que es su mamá. Esto ha sido pasto hasta de dibujos animados. Y esto se llama impronta o troquelado. Es decir, el animal está programado genéticamente para que lo primero que se mueva crea que es su mamá. Que en el 99% de los casos, o muchos más, lo primero que va a ver que se mueve pues, es su mamá. El problema es que en muchas otras ocasiones puede ser otra cosa. Y Konrad Lorenz lo demostró con una serie de gansos que no se lo creían que era su mamá, sino que a la hora de llegar a la época de reproducción no se querían reproducir con otros gansos, sino que se querían reproducir con el doctor Konrad Lorenz. Entonces, esto es un descubrimiento relevantísimo sobre las interacciones entre los elementos genéticos que intervienen en nuestro comportamiento y los elementos medioambientales. Entonces, yo tengo problemas con Burrus F. Skinner. Creo que hizo un descubrimiento muy relevante con la conducta operante, pero decidió que lo que había descubierto explicaba toda la conducta y resultó que no. Simplemente resultó que no. Hay muchas personas a lo largo de la historia que han hecho un descubrimiento relevante y que luego lo quieren aplicar absolutamente todo y allí cometen un error. El movimiento cooperativo de Rochdale no los conozco, Joseph Stiglitz no lo ubico. ¿Qué opina del término antropoceno? Me parece un exceso, sinceramente me parece un exceso, no creo que se justifique. ¿Qué opinas de JL, el youtuber de Mundo Desconocido? ¿Lo consideras un charlatán o secreto de lo que dice? No, ese es un caso concreto, lo he visto mucho. Estoy absolutamente seguro que no se cree nada. Dice lo que haya que decir para vender. Igual me equivoco, pero siento que es el charlatán por excelencia. El personaje que dice qué es lo que tengo que decir para tener más público y va y lo dice. Si yo hiciera eso, tendría más público, probablemente. ¿Qué tipo de requisitos serían necesarios para que tu contenido y las informaciones que divulgas lleguen a la televisión? Pues primero tendría que ser yo guapo. Luego tendría que ser amigo de alguien a quien pudiera convencer. Y luego necesitaría muchísimo dinero para la producción, porque lo que yo divulgo aquí lo hago con 4 duros. Y para que esto funcione tiene que hacerse con mucho, mucho dinero. Pone el caso de Cosmos, por ejemplo, que incluso con Neil deGrasse Tyson no tuvo el éxito que tuvo con Sagan, así que necesitaría yo ser mucho más simpático de lo que soy, de eso también estoy convencido. Solución de los 2 estados, no sé, supongo que está hablando del problema del Medio Oriente. Y ese lo vamos a dejar para otro día. Pero sí hay que hablar del tema. ¿Qué piensas de Alexandria Ocasio-Cortez? ¿Le parece socialdemócrata o populista? No, Alexandria Ocasio-Cortez es una socialista democrática en el sentido
todavía un poco arcaico que tiene el socialismo democrático estadounidense, que sigue teniendo ciertos devaneos de orden marxista, aunque en su página web y en sus declaraciones dicen que no. Pero siguen teniendo cierta admiración por ciertos grupos autoritarios y demás. Sin embargo, pese a ello, debo decir que Alexandria la oigo con muchísima frecuencia. Es espectacularmente coherente. No la he pillado nunca en un renuncio, nunca la he pillado mintiendo, nunca la he pillado exagerando, nunca la he pillado... Hay cosas que no me gusta que hace, como estar aliada con las que son defensoras del islamismo y defensoras de cosas como el hijab. Me parece que una persona de izquierda no puede hacer eso, pero en general sus intervenciones legislativas son joyas del debate parlamentario, de los que debería aprender muchísima gente de verdad. La oyes y realmente es hipnótica. Y no creo que sea una populista. Creo que tiene un análisis de la realidad muy bien armado, con cosas con las que yo estaré en desacuerdo, pero y que tiene algo que en los políticos llama la atención, que es una impresionante, pero verdaderamente impresionante honradez y honestidad. No veo falsedad nunca en ella, como la puedes ver facilísimamente en otras personas del Partido Demócrata, pero sobre todo del Partido Republicano a últimas fechas. Un saludo a los alumnos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pues un saludo a los alumnos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Salúdenme al Prometeo, si todavía lo tienen por ahí, no sé, me imagino que sí. El Prometeo era una escultura que estaba era lo significativo de la antigua Facultad de Ciencias de la UNAM, donde yo conocí a gente como Mushinsky o Alexander Oparin. Y saludos a todos y espero que su desarrollo científico en México sea pronto sin Elena Álvarez Bulla y con alguien inteligente. Mauricio, ¿cómo se hace para explicarle a alguien que uno es socialista sin ser trotskista, ni marxista-leninista, ni maoísta, ni nada de eso? Ve mi video sobre socialismo, creo que allí lo explico lo mejor que puedo, por qué soy socialista y no creo en el marxismo, ni creo en la propiedad del Estado de los medios de producción, ni creo en la planificación centralizada de la economía. ¿Ha visto el documental Saving Capitalism for the Many? No lo he visto. Al respecto del asunto de GameStop, los libertarios afirman que no es una falla de mercado porque solo sucedió que unos ricos perdieron dinero y otros lo ganaron. Vale, entonces que lo dejen así. ¿Por qué esos que perdieron dinero han pedido la intervención del Estado? Los libertarios generalmente es gente que no está jugando en el asunto, sino que lo está mirando desde fuera. Y esto me llama mucho la atención, pues como los obreros que votan a la derecha, que dices tú, no me queda muy claro. En su criterio, cuando se empieza a ser adulto, pues siempre demasiado temprano, hay que retrasarlo lo más posible. Yo, por ejemplo, todavía no lo sé. Yo tengo la teoría de que si llegas a los 40 años y no has madurado, ya no tienes obligación de hacerlo, y así me he regido yo. Como le decía a mi amigo Luis Muchán, nosotros llevamos muchísimos años teniendo 16 años, yo llevo como 50 años teniendo 16 y pienso seguir igual. ¿La revolución en México hubiera sido maoísta? Sí, la revolución marxista de los años 70 en la Guerra Fría en México hubiera sido maoísta, porque los rusos no se metieron para nada. ¿Considera usted que los grupos religiosos cristianos fanáticos que desean adquirir poder político en toda América Latina son peligrosos para la sociedad? Sí, y donde quiera que quieran adquirir poder político son peligrosos, por supuesto. Bueno, pero vamos a pasar a otra cosa porque me estoy yendo por otros caminos y nunca debemos dejar de pasar esto.
Y esta es nuestra sección de poesía. Cuando logre yo tener patrocinadores, este espacio que ustedes acaban de tener aquí estará ocupado por un bonito anuncio que nos permitirá tener mejores cosas para ustedes. Pero, como he dicho en varias ocasiones, a mí me gusta mucho la poesía y siempre me ha gustado leer poesía en los podcasts que hacía, en los programas de radio que hacía. Y compartía yo mucha música, pero claro, en YouTube no puedo compartir música porque llega la gente del copyright y me da en la cabeza. Ya conté que el video que hice de blues fueron 2 meses de guerra con los que decían tener los derechos. Entonces, pues no podemos tener música, aunque algún día haré unas recomendaciones musicales, pero podemos tener poesía. Y entre los poetas que me gustan del siglo XX, tiene un lugar muy especial Blas de Otero. Y de Blas de Otero vamos a leer este poema que se llama A la inmensa mayoría. Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre aquel que amó, vivió, murió por dentro y un buen día bajó a la calle. Entonces comprendió y rompió todos sus versos. Así es, así fue. Salió una noche echando espuma por los ojos, ebrio de amor, huyendo sin saber a donde el aire no apestase a muerto. Tiendas de paz, brisados pabellones eran sus brazos como llama el viento, alas de sangre contra el pecho, enormes alas de odio, ved, por todo el cuerpo. Aquí, llegad, hay ángeles atroces en vuelo horizontal, cruzan el cielo. Horribles peces de metal recorren las espaldas del mar de puerto a puerto. Yo doy todos mis versos por un hombre en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso, mi última voluntad. Bilbao, a 11 de abril, 51. Verdaderamente espectacular Blas de Otero. Es el hombre, y claro, por no caer en el poema que se saben todos, pero es el hombre de Pido la paz y la palabra, que es uno de los poemas grandes del siglo XX. Bueno, y hay un tema que quería yo tocar antes de volver al chat, y me van a perdonar, pero es porque recientemente ha habido un numerito en España que yo no me lo acabo. A ver, les cuento esta historia. Sobre todo a los que no se la saben, los que se la saben tengan un poquito de paciencia, los españoles que se la saben. Hay un sujeto que es rapero, que se hace llamar Pablo Hasél, o Hasél, pero que su nombre verdadero es Pablo Rivadavia Duró. En 2014 fue condenado por enaltecimiento del terrorismo. Es un delito que existe en España, existe en el Código Penal, que tenía por objeto impedir que se enaltecieran las acciones de ETA en los años en que ETA estaba activa y asesinando gente de una manera aterradora. Entonces se creó el delito de enaltecimiento del terrorismo. Es un delito de opinión que muchos creemos que debería desaparecer. Pero por las letras de sus canciones, que no son canciones, por las letras de sus recitativos o raps, se le consideró culpable de enaltecimiento del terrorismo. Fueron 10 canciones en las que ensalzaba a organizaciones terroristas como los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, el Grapo, Facción del Ejército Rojo y Terra Lliure, que fueron los terroristas catalanes. Luego fue detenido por un ataque violento el día de San Jorge, junto a 15 personas que atacaron un puesto de una asociación de ultraderecha, y mucha gente cree que si atacas a gente de ultraderecha, que es legítimo patearles la cara, y hubo varios heridos. Después, en junio de 2016, insultó y roció con líquido de limpieza a un periodista, lo cual, no habla mucho de su interés por la libre expresión, creo yo, pero bueno. Y después se le pidieron que la Fiscalía en 2017 pidió que le pusieran 5 años más de condena a los 2 que ya tenía por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias contra la corona, que es otro delito que existe en el Código Penal español y que es totalmente absurdo, pero está, y calumnias e injurias contra las instituciones del Estado, que son leyes que no deberían estar, pero están. Y si las infringes, te van a condenar a los delitos, a las sentencias previstas por las propias leyes, por el propio Código Penal. Finalmente, el 2 de marzo de 2018 fue condenado a una pena de 2 años y 1 día de prisión, y el 28 de enero, hace unos días, le dijeron que tenía 10 días para ingresar
voluntariamente en prisión y que si no ingresaba, lo ingresaban. Lo que ha habido aquí es un escándalo gigantesco porque se está violentando la libertad de expresión de este personaje, al que yo personalmente no le tengo ningún aprecio, por supuesto. No soy alguien que favorezca la violencia. Creo que cualquiera que quiere violencia y sobre todo que la quiere cantando rap, que le paguen por ello en vez de irse a donde están los golpes, tiene un poquito de hipocresía por detrás, pero bueno, pasa con la mayoría de los exaltadores de las revoluciones que yo conozco. Pocos de ellos han recibido un tiro en la cara. Entonces, pero estoy totalmente de acuerdo en que esas leyes por las cuales se le ha condenado son ridículas y deberían ser derogadas. No debe haber delitos de opinión. Hay un delito aún más absurdo en la legislación española, que es el delito contra los sentimientos religiosos. Cualquiera que diga algo tratando de herir los sentimientos religiosos de otras personas, lo pueden multar y meter a la cárcel. A mí me parece tan profundamente estúpido. Has herido mis sentimientos, ay, pues, pobrecito, ¿no? Este mundo de alitas de mariposa del que nos reímos tanto, entre los que se quejan por todo, ya estaba allí en el Código Penal español. Bueno, pero se imaginarán que la gente cercana a este personaje, que obviamente es un ideólogo, un militante marxista, un militante de la izquierda revolucionaria marxista-leninista, ha sido sujeto de grandes movimientos de apoyo por parte de otras personas que pertenecen a la extrema izquierda, o no tanto, pidiendo que no entre a la cárcel, lo cual es problemático porque, insisto, ha infringido una ley que existe, una ley injusta. Pero es que también pasó esto. Hace muy poquitos días, un par de semanas o 3 atrás, un general retirado del ejército español, Francisco Beca Casanova, en un grupo de WhatsApp estuvo alabando al dictador Francisco Franco y manifestó que lo que había que hacer era fusilar a 26 millones de españoles, o sea, a la mitad de los españoles. En esa mitad estoy yo también. O sea, hay un generalote ya retirado que considera que para resolver los problemas de este país hay que fusilar, entre otros, a un servidor y amigo. Con lo cual se acabarían los streamings, por cierto. A algunos les dará gusto esa idea. Bueno, él estaba en un chat de WhatsApp privado con otros compañeros jubilados del ejército y dijo una serie de barbaridades en contra de toda la izquierda española, el PSOE, Unidas Podemos, y Unidas no podemos, pero intentamos, y hablando bien del partido de la ultraderecha española, que es Vox. Bueno, pues estos mensajes causaron un escándalo horroroso entre toda la gente medianamente decente. Esto es terrible que un general, un miembro del ejército, esté diciendo que hay que fusilar a la mitad de la gente de este país para salvarlo, ¿no? Es un poco la lógica aquella del comandante, jefe de un grupo estadounidense de la guerra de Vietnam, que su reporte fue: tuvimos que destruir la aldea para salvarla. No salvaste mucha aldea si la destruiste, pero bueno, eso quedó como uno de estos ejemplos de la barbarie del ejército. Por un lado, a mí me extraña mucho que la gente se horrorice de que en el ejército haya extremistas. Es que, a ver, el ejército enseña el patriotismo. Si tú eres antinacionalista, no tienes nada que hacer en el ejército. Pero evidentemente a las personas que entran al ejército se les imbuye la idea del patriotismo, la idea del ultranacionalismo, un machismo acendrado donde se exaltan los valores de la bizarría, del valor del sacrificio, de poner el pecho ante las balas. Sí, así se hacen los ejércitos. Es que no se hace con un grupo que canta Cumbayá con la guitarrita alrededor de una fogata. Ojalá y así fuera. Pero no se hacen así los ejércitos, se hacen con gente que es machista, que es ultranacionalista y que en grandes cantidades de ocasiones tiene pensamientos de extrema derecha. En Estados Unidos se está descubriendo ahora, se están sorprendidísimos de que en ramas del ejército y en grupos de la policía hay gente que apoyó el ataque al Capitolio el 6 de enero. Pero ¿de qué se sorprenden si es precisamente lo que se ha generado? Bueno,
Pero aquí va a lo que el general hay que fusilarlos, ya hacen falta 26 millones de balas. Ahí mi madre. Bueno. Pero a mí lo que me pareció lo más extraño del mundo es que los mismos que defienden a Pablo Hasél, que tiene derecho a decir que los terroristas tienen que matar a los reyes de España y a toda la familia Borbón, y tienen que matar a los guardias civiles, y tienen que matar a todas las personas que no están de acuerdo con ellos, los que defendieron a Pablo Hasél están pidiendo castigo para los generales que dicen que hay que matar a las personas que no piensan como ellos. Y aquí a mí lo que me horroriza es lo ilógico. A mí me parece muy mal que un general opine eso, pero creo que tiene derecho a opinarlo, incluso sobre todo en un grupo privado. En grupos privados la gente dice barbaridades absolutamente enloquecidas. Lo sabemos todos los que hemos estado en un grupo privado. Pero o tienen derecho los dos o no tienen derecho ninguno de los dos. Lo que no entiendo es a las personas que se ponen en esa posición en la cual defienden a unos y atacan a otros. Del otro lado pasa igual. Hay gente que dice que los generales tienen todo el derecho del mundo de expresarse, pero a Pablo Hasél hay que refundirlo en la cárcel no 2 años, sino 22. Allí lo que queda en cuestión son los principios. Y principios allí no hay. Lo que hay son ganas de que ganen los tuyos con todos los métodos que puedan ser necesarios. Y esa gente a mí me aterroriza. Yo estoy a favor de la libre expresión y creo que hay que aguantar al tarado de Pablo Hasél, y lo he defendido, como he defendido a otros que han sido acusados por decir barbaridades del mismo calibre, y he defendido a gente que ha sido sentenciada o por lo menos procesada por estos delitos de opinión que no deberían estar ya en un código penal del siglo XXI. Pero al mismo tiempo tengo que reconocer que los idiotas de la ultraderecha, que los salvajes, también tienen derecho a decir sus barbaridades, siempre y cuando lo que digan no se convierta en acciones, no ponga en riesgo a otras personas y no sea una mentira, una falsedad, un engaño o un embuste, que son los límites de la libre expresión que siempre hemos comentado. Entonces, yo quedo muy sorprendido de esta incoherencia de algunos grupos, y por eso quería comentarla, a ver si alguien por aquí en el chat puede quizás resolver cómo es posible que alguien se ponga a la mitad en una cuestión de principios tan esencial como estás o no a favor de la libre expresión de las ideas y opiniones, por repulsivas que sean. Porque esa libre expresión es el fundamento esencial de todo lo que podemos llamar democracia, esa democracia que hoy además está en peligro. Así que, volviendo al chat, porque ya llevamos 1 hora y media, qué barbaridad, hora 23. Es alucinante. Leí que Elon Musk sugirió que los humanos deben unirse a las máquinas o nos volveremos obsoletos. ¿Algo de esto tiene sentido o es ludismo disfrazado? Yo creo que, Elon Musk es bobo. Con la inteligencia artificial pues, siempre la ha visto como algo que ya está ocurriendo y no está ocurriendo ni de lejos. Y sus automóviles lo demuestran además. Pero los hombres deben unirse a las máquinas, como cuando conduces un auto o como cuando pones a andar una cámara para ponerte en contacto con una serie de personas que te ven a través de su ordenador o de su iPad o de su teléfono móvil o celular. Unirse a las máquinas, ¿cómo? Por ejemplo, las máquinas que hicieron la malla con la que se le curó una hernia a alguien, las máquinas que se usan para plantar y cosechar los alimentos que nos comemos. El hombre no se puede unir a las máquinas porque el hombre las creó y ha estado unido a ellas desde el momento de su creación. Lo que tiene Elon Musk son 2 problemas. Primero, en realidad son 3 problemas. Primero, le tiene miedo a la inteligencia artificial y pues no se entiende exactamente qué es. Él es un visionario de muchas cosas, pero no es una persona que tenga claridad en otras muchas. 2, le gusta demasiado fumar cositas de los cigarritos de la risa que les llaman. Creo que su enorme gusto, y alguna vez ha dado una entrevista mientras se fumaba un porro tamaño familiar, creo que eso puede influir en su forma de ver las cosas. Y la otra es que es un libertariano. Y como libertariano tiene ideas muy raras respecto del mundo. Pero su idea, sobre todo, de que la inteligencia artificial es una amenaza para el ser humano,
no es que sea ludismo, es que es falacia de reificación, creo que es la correcta. Es decir, considerar que las máquinas van a tener ganas de derrotar al ser humano. Es decir, no solo que van a adquirir inteligencia, sino que van a adquirir voluntad, que van a desarrollar deseos que no entiendo cómo pueden desarrollar las máquinas cuando los deseos y la voluntad son precisamente producto de las necesidades peculiares que tienen los organismos vivientes, del hambre, de la necesidad del sexo, de la necesidad de la protección, de la necesidad de salvarte de los depredadores o de los tipos más grandes que tú. Es decir, todos nuestros deseos proceden de las carencias que nos ofrece nuestro entorno y que deseamos superar porque nos representan la supervivencia, porque la supervivencia nos resulta importante como seres vivos. Todo ese esquema no tiene forma de desarrollarlo una máquina. No veo cómo, salvo que lo programes para que finja. Yo tenía, cuando empezaron las computadoras personales, yo escribí en un programa que parecía, yo quiero salir a pasear, ¿por qué no me dejas salir a pasear? Yo hacía que lo dijera la máquina, me parecía divertido. Pero me era claro que la máquina no quería salir a pasear, que estaba simple y sencillamente interpretando el programa que yo le había programado con mis pocas habilidades en el asunto. Pero esa idea de que las máquinas van a adquirir conciencia mágicamente, en la ciencia ficción pasa mucho esto. Mágicamente una máquina, de pronto cuando se conectaron 16, al llegar a la 17, desarrollan conciencia, pero no solo desarrollan autoconciencia de sí mismos, sino desarrollan deseos, voluntad, intereses, anhelos y una visión de la trascendencia que no se explica cómo podría desarrollarse en las máquinas. Quizás haya alguna explicación, quizás ocurra, pero de momento ni siquiera teóricamente se puede plantear que ello ocurra y entonces tenerle miedo es absolutamente idiota. Creo, insisto, que Elon Musk tiene una capacidad visionaria, pero también es muy bruto. La idea de los Starlink, por ejemplo, los satélites con los que quiere darle internet a todo el mundo, están desgraciando la astronomía porque son satélites que se ven cuando tú pones tus telescopios a registrar fotográficamente el cielo, están empezando a aparecer las rayas de los satélites Starlink de Elon Musk. ¿No pensaste en eso? ¿Te da igual? Tus técnicos pensaron en eso, no te dijeron, oiga, va a pasar esto, tú dijiste que no importaba porque tú eres el dueño de la empresa. ¿Qué pasa allí? A mí no es un sujeto que me parezca especialmente brillante y probablemente me equivoca. El otro día discutiendo con alguien sobre los terraplanistas me salió con el argumento de su opinión y hay que respetarla. ¿Qué opina de esa frase? No es una opinión. Una opinión es que Foo Fighters es un grupo mejor que Nirvana. Es una opinión, es muy debatible. Una opinión es que, no sé, que Durero era mejor dibujante que Picasso. Pero que la Tierra es plana no es una opinión, es una falsedad. Es una mentira, es algo que va de espaldas a los hechos, algo que es contrario al conocimiento que tenemos, contrario a todas las evidencias que tenemos. No es una opinión y por lo tanto no es respetable. Y ojo, ni siquiera todas las opiniones son respetables. La opinión de que las mujeres son inferiores no es respetable. La opinión de que las mujeres deben usar hijab no es respetable. La opinión de que a los ladrones hay que cortarles las manos no es respetable. La opinión de que hay razas superiores e inferiores no es respetable. Hay muchísimas opiniones que no son respetables. Esa idea de que toda opinión es respetable porque toda opinión tiene más o menos la misma validez, que es equiparable a otras opiniones, es totalmente idiota y no tiene motivo, no tiene sustento, como no sean las ganas de callar a aquel que pueda darte argumentos en contra de algo que tú estás expresando. Lo siento, pero ni me van a disculpar. Maestro Mauricio Suárez, ¿qué lo motivó a irse a vivir a España? Motivos absolutamente personales. No me echaron de México, ni mucho menos como algunos querían, pero otros me quieren echar de España, pero no.
una cuestión meramente personal y familiar, no pasa nada. ¿Qué opina de los exámenes psicométricos que le aplican a uno para solicitar un puesto laboral, dibujar a una persona bajo la lluvia, un árbol, etcétera? Se ha demostrado una y otra vez que no tienen ninguna validez, que no tienen ninguna relevancia, que no sirven para nada y que no deberían aplicarse. Lo cual no sirve de nada que yo lo diga, pero bueno. ¿Qué automóviles ha tenido? Se me hace que le gusta el Volkswagen Escarabajo, es percepción. Pues mira, es que tuve tres. Mi primer coche fue un Austin Cambridge modelo 1959 que no hacía 60 kilómetros por hora ni en caída libre. Y con él anduve por toda la Ciudad de México como 3 años. Luego tuve 2 o 3 Volkswagen Escarabajos, pero el coche que más me gustó fue un Topaz Ford que tuve. Y ahora un Kia que tenemos, pero el Topaz Ford me gustaba muchísimo. Y alguna vez alquilé un Hyundai que me gustó muchísimo y alquilé un Chevrolet en Canadá que me gustó muchísimo. Me gustaba el Volkswagen Escarabajo porque podía meterle mano. Pues ya no se puede hacer con los autos. Es decir, podía desarmar el parte del motor, desarmar el carburador y afinarlo y tal. Y se podían hacer una serie de cosas, cambiar el chicote del acelerador y cosas así. Entonces, pues claro, eso me gustaba y sobre todo me representaba una posibilidad de tener autos siendo joven, estudiante y pobre. Dedicabas tiempo a la mecánica, pues no podías pagar talleres mecánicos, pero hoy no tendría un Volkswagen que Escarabajo, no. ¿Crees que en 2011 hubo invasión en Libia? No tengo claro eso. ¿Qué opinión le merece el Fondo Monetario Internacional si cree que es un agente del poder que permite a Estados Unidos controlar países a través de la deuda, o esto último es conspiranoia de la izquierda? En parte es cierto porque permite imponer la ortodoxia económica a ciertos países, pero para que esto pase, esos países tienen que haber hecho varias cosas. Primero, tienen que haber pedido más dinero del que pueden pagar prestado. Esa es una política incorrecta. Todo gobernante que pide más dinero del que puede pagar está traicionando a su pueblo directamente. Si tú has gastado más de lo que tienes, si lo haces en tu casa, acabas con problemas. Si en tu casa entran 100 y gastas 120 todos los meses, tu futuro es escaso. Entonces, cuando el Fondo Monetario Internacional interviene es porque ya nadie te quiere prestar dinero, porque te acabaste tu crédito, porque te has portado de una manera increíble y además no puedes pagar lo que debes. El Fondo Monetario Internacional es internacional, pero evidentemente está controlado por las ideas del mercado y finanzas de los Estados Unidos. Eso es un hecho. Pero si puedes no llamar al Fondo Monetario Internacional, es decir, el Fondo Monetario Internacional no llega y te obliga a tomar sus préstamos. Simple y sencillamente, si es la única opción que te queda, es la opción que te queda, y entonces cuando el requisito fundamental de sus préstamos es que apliques lo que se conoce como ortodoxia económica, y esa ortodoxia económica es de derecha económica, es decir, reducción del gasto social, reducción del Estado, reducción de impuestos a los más ricos, venta de empresas privadas, de empresas públicas, todo lo que se conoce como ahora se me está yendo completamente la palabra, la austeridad, que en una austeridad impuesta por el Fondo Monetario Internacional, los que viven la austeridad generalmente son los que menos tienen en un país. Y en ese sentido, las políticas del Fondo Monetario Internacional son tremendamente dañinas para los más pobres de los países e imponen una idea, sobre todo una idea de la economía que va a contracorriente de lo que creemos las personas de izquierda, que pensamos que el Estado debe tener la capacidad de gestionar la economía de modo tal que se haga una redistribución de la riqueza suficiente para que los más pobres tengan oportunidad de dejar de ser pobres y se consiga una situación más digna para todos, incluso los que están más abajo de la sociedad en la escala socioeconómica. Y eso no le parece correcto a quienes controlan el tipo de el Fondo Monetario Internacional y que tienen una visión distinta de la economía, más neoliberal. Dicho lo cual, sí hay mucha conspiranoia al respecto. Hay la idea de que llegan y te obligan y te atan de manos. Yo me acuerdo cuando en los años 70 los bancos mandaron a su gente a ofrecer préstamos por todos lados, por todo el mundo. Los gobernantes
aceptaron esos préstamos y creyeron que eran ricos. En México, José López Portillo pensó que íbamos a administrar la abundancia. Éramos ricos porque había subido el precio del petróleo. Entonces endeudó el país hasta las cejas. Y luego el malo era el Fondo Monetario Internacional y no José López Portillo, que era un imbécil que endeudó a un país más allá de sus capacidades de pago. Conviene mucho tener ciertos enemigos, sobre todo cuando no son del todo aceptables, como el Fondo Monetario Internacional. Conviene tener gente así porque le saca las castañas del fuego a quienes realmente meten las patas. ¿Qué opina del psicoanálisis? Hay un video mío sobre psicoanálisis, puedes buscarlo, tiene errores que algún día tengo que hacer otro, pero va. Hay gente que mientras paga su salud privada y prepaga millonaria, se queja de las farmacéuticas. Es como los promercados que se quejan de aumentos. No sé exactamente a qué dices. No necesitamos obligatoriamente proteínas de origen animal. Suplementarse con B12 es suficiente. Sí, y con otras cosas. Pero el problema es este. El problema es que no tienes acceso a ello fácilmente en los lugares donde un huevo al día te resolvería el problema. El problema es que la dieta equilibrada, con aminoácidos completos, con todos los micronutrientes completos, con todas las vitaminas y minerales completos, a la que puede acceder un vegetariano o vegano en el primer mundo, en el mundo opulento, en las ciudades, es un sueño de opio para los países más pobres. Y un ejemplo que siempre uso es el del arroz dorado. El arroz dorado ha sido bloqueado por Greenpeace porque es un organismo genéticamente modificado, aunque su patente sea gratuita, aunque se hizo para regalarlo. Entre 250,000 y 500,000 niños quedan ciegos al año por falta de vitamina A en los países de Asia, donde el alimento principal es el arroz, y el arroz no tiene provitamina A. El arroz dorado, que se creó, se modificó genéticamente, tiene betacaroteno, por eso es dorado, por eso es amarillito. Y ese betacaroteno es provitamina A. Nuestro cuerpo toma el betacaroteno y hace vitamina A, y entonces los niños no se quedan ciegos. La mitad de los niños que se quedan ciegos en Asia cada año muere al año siguiente. Estamos hablando de la muerte de millones y millones de niños. Y entonces dice uno, hombre, estaría bien que se permitiera que Greenpeace dejara de bloquear el arroz dorado. Bueno, pero es que Greenpeace dice que no, que el arroz dorado no resuelve nada. Esto se resuelve si los niños comen calabazas y espinacas y remolachas y naranjas. Dices tú, ¿en qué mundo vive esta gente? ¿Ha visto las condiciones en las que vive la gente pobre de Asia? Y quiere que coman calabazas y espinacas y naranjas. Por Dios, eso solo puedes pensar si crees que los alimentos nacen en los estantes de los supermercados. La realidad exige que se siga consumiendo proteína animal, que se siga aprovechando los rastrojos de la cosecha para tener algo de proteína animal para las personas que luego no pueden rendir en la escuela porque no tienen una alimentación suficiente. Y si el precio de eso es seguir matando vacas mientras conseguimos otra forma de hacer las cosas, pues lo siento, pero es un precio que es razonable pagar. No que sea bonito, no que sea que uno quiera que maten a todas las pobrecitas vaquitas con esos ojos y esas pestañas tan lindas que tienen, porque yo he arreado ganado. Pero piensa uno que es algo que es necesario hacer, por lo menos de momento. Y los cerditos tan inteligentes que son, y las cabras tan divertidas que son, y todo esto. Sí, pero la realidad nos impone ciertas cuestiones y no sé, no es posible que tengan formas de vida quienes están en las condiciones más precarias, formas de vida similares a las de quienes estamos en el mundo más opulento, ¿Podrías explicar lo del golpe de Estado en Birmania? Pues no muy bien, porque no sé cuáles son los conflictos internos. Yo me fijé mucho en el caso de Birmania porque la Aung San, no me acuerdo, no puedo pronunciar su nombre, hacía la primera, Aung San Suu Kyi, me parece que es, Aung San Suu Kyi, estuvo permitiendo, autorizando y justificando la persecución contra los Rohingya musulmanes en la frontera con Bangladesh. Es una gente que por pertenecer a una etnia determinada está siendo sometida
a persecuciones atroces, pero no sé cuáles son los asuntos internos. Aung San Suu Kyi llegó a ser la líder de Birmania después de muchísimos años de gobierno militar, donde ella estuvo encarcelada, creo que 2 décadas, y ahora vuelve el control militar, pero no tengo muy claro qué piensa del turismo para obtener la vacuna. No sé si hay tal, porque no es para ir, para tener la vacuna, es para obtener las 2 dosis. De la mayoría de las vacunas que están aprobadas son de 2 dosis, entonces no lo veo como una opción turística, sobre todo porque no se puede viajar a ningún lado ahora. Esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? No es posible hacer mucho turismo. El psicoanálisis es pseudociencia. ¿Qué opinas de Slavoj Žižek? Me aburre, me parece un tipo tóxico, molesto, pagado de sí mismo, vacío de conceptos, creyente en el psicoanálisis, entre otras cosas, creyente en una especie de posmarxismo recauchutado que no tiene ninguna posibilidad de ser real y además que se enriquece contando milongas. Yo no lo soporto, digo de los filósofos actuales que no soporto, Zizek y Chomsky son los 2 jefes. Godzilla o King Kong era buena persona. Edgardo Buscaglia, no sé quién es, no lo he visto, no lo he leído, no he visto su pintura o no he oído sus canciones, no sé quién es. ¿Qué opinas del canal YouTube Adictos a la Filosofía, donde un vídeo refuta las ideas del cientificismo? Ya lo dije. Lo que hace ese vídeo es, y porque vi un trocito, además debo decir que no lo vi completo, ese vídeo utiliza una serie de hombres de paja falsificando lo que es la posición cientificista para atacarla fácilmente. Es vergonzoso. Es vergonzoso que retuerzas y distorsiones lo que dice otra persona para luego argumentar contra esa persona y quedar como Dios. Si te interesa lo que yo pienso sobre el cientificismo, hay un video mío sobre el cientificismo precisamente, y verás cómo en ese video explico que todo lo que luego, años después, van a decir adictos a la filosofía es un hombre de paja. Es que es típico, son las mentiras que se cuentan sobre los ateos, las mentiras que se cuentan sobre los socialistas. Es mucho más fácil rebatir las mentiras y argumentar contra las mentiras, argumentar contra cuestiones que no son reales, que argumentar contra los argumentos reales. Arthur C. Clarke, Asimov o Phil Dick o algún otro. Frederick Brown, por ejemplo. Philip Dick me gusta hasta cierto punto, a partir de cierto momento, cuando ya el LSD dominaba sus novelas. Fluían mis lágrimas, dijo el policía, y este tipo de novelas ya no las entendía yo y no creo que las entendiera ni siquiera Phil Dick. En otras, en sus novelas primeras, verdaderamente es espectacular. Pero digo, Frederick Brown me parece el mejor cuentista que hubo, Harry Harrison me parece un sujeto extraordinario, y hay gente olvidada, como el que hizo la instrumentalidad, la serie de la instrumentalidad. Ahora ni siquiera me acuerdo de su nombre, lo voy a poner en la descripción después, pero me parece una de las grandes obras de la ciencia ficción, la serie sobre la instrumentalidad, Cordwainer Smith, que además no se llamaba Cordwainer Smith. La novela de ciencia ficción que más me gusta de toda la historia es Soy Leyenda, de Richard Matheson, que ha sido destrozada 3 veces en el cine con una desvergüenza total. Bueno. Señor, ¿qué tanto conoces o has escuchado, leído sobre los hermanos Flores Magón? Estudié mucho a los hermanos Flores Magón, eran anarquistas, yo no soy anarquista, de hecho considero que el anarquismo finalmente se autocondena. Me parece que fueron muy valientes en su momento en la lucha en la Revolución Mexicana, y me parece que fue una vergüenza que Ricardo fuera asesinado como fue asesinado en ese momento. Perdón, pero no creo, son historia y deben ser estudiados como historia, no como una visión aplicable el día de hoy. Estamos teniendo graves problemas de viejismo en el mundo, es la discriminación de los adultos mayores. No lo sé, yo ya hice un streaming sobre jóvenes y viejos y destacaba yo que especialmente en España hay una gerontofobia enorme.
Porque en otros países no, en otros países los ancianos, los viejos, seguimos jugando un papel en los medios de comunicación y en el arte y en todos lados. Y no, España es un país que exalta mucho la juventud y se entiende sobre todo por el problema del desempleo infantil, del desempleo juvenil. Entonces, claro, lo que dicen es quítense ustedes para que me ponga yo, lo cual tampoco es muy solidario, que digamos. Es como la última discriminación legítima en España, la discriminación contra la gente mayor. ¿Qué diferencia, madre, qué hora es? Faltan 15 minutos. ¿Qué diferencia hay entre ecosocialistas y socialdemócratas? Y es válido decir que la socialdemocracia y el socialismo democrático de Bernie Sanders son sinónimos o son distintos, son parecidos. Tienen matices, pero esencialmente Bernie Sanders querría un estado del bienestar como el de los países nórdicos, lo ha dicho en muchas ocasiones, pero luego tiene los devaneos de ser amiguito de Chávez y de Fidel Castro, y dices tú, y mira, no por ahí no va la cosa. Los ecosocialistas es otra cosa, ¿no? Son antiguos marxistas que han recauchutado la ecología, el ecologismo político, alejado totalmente de la ciencia para fingir que están haciendo la revolución también en la defensa del medio ambiente, sin que realmente lo estén haciendo. Me falta muchísimo, empiezo a creer. Entonces empiezo a creer que voy a pedirle a uno de los voluntarios que capture todo el resto del chat porque en 10 minutos terminamos, que capture el resto del chat para que luego yo lo pueda revisar y responder algunas cosas, no todas, ya saben que no respondo todo, la próxima semana. ¿Por qué la oposición en México es tan grillera, rapaz y poco constructiva? Porque es de derecha. El problema es que la izquierda más tonta se fue del lado de López Obrador, que no es de izquierda. Y lo que ha dejado es la oposición de derecha. Lo que se dedica ahora, aquella antigua izquierda mexicana, algunos eran mis amigos, es hacer oposición. Hacen oposición al gobierno de hace 2 años, de hace 2 sexenios, al gobierno de Calderón. Entonces, el gobierno mexicano actual en realidad no es un gobierno, es la oposición al gobierno de Calderón, que salió del gobierno hace 8 años. Es alucinante. El espacio que quedó a la oposición quedó a la derecha, quedó al populacherismo y al populismo de derecha. La tragedia que está viviendo México en este momento es que el ciudadano no tiene para dónde hacerse. Vienen elecciones legislativas este año, a mediados de este año, y se dice no votes por Morena. Yo estoy totalmente de acuerdo, no debe permitirse que Morena tenga la mayoría legislativa porque los destrozos que ha cometido se van a multiplicar. Y esos destrozos pueden incluir la reelección de Andrés Manuel López Obrador, que sería veneno para el país. El problema es por quién votas. Si todas las opciones son iguales o peores. Son el PRI y el PAN y los partiditos que se han estado inventando y pequeños negocios de gente que ha hecho un partido para tener siempre un salario. Y la desgracia es que no se ha entendido que lo que es necesario es que la ciudadanía se organice en una organización transversal que elija a sus líderes. ¿Me explico? No esperar que venga un líder y diga, vamos a hacer esto, y lo seguimos como seguimos antes a López Portillo, y luego seguimos a De la Madrid, y a Colosio, y a Salinas, y a Fox, y a Calderón, y a Peña Nieto, y luego seguimos todos a López Obrador, y decimos que el señor presidente es maravilloso. Sino una organización ciudadana, democrática, transparente, abierta, que elija a sus líderes y les obligue a rendir cuentas. El mandar obedeciendo de los zapatistas, que los zapatistas tampoco cumplieron. Si la gente no se pone a organizarse para tener una oposición razonable de izquierda, moderada, de izquierda viable, ya no digo moderada, digo viable, de izquierda practicable, con un control ciudadano sobre las acciones de sus gobernantes, o mantienen al mismo caudillo, o están esperando que llegue otro caudillo, o van a votar por otro caudillo, o van a volver a votar por Calderón, pero eso no es la solución. Creo que hace falta una oposición. Y hay gente de izquierda en México, lo sé porque yo soy gente de izquierda, hay gente de izquierda en México que estaría encantada de trabajar en una oposición de izquierda seria, sensata, razonable y viable de López Obrador, pero no cuenta ni con recursos, ni con gente, ni con grandes líderes, ni con la decisión de hacer una organización transversal. Entonces la situación me parece
terrible, me parece tremendamente desoladora. ¿Cree que el gangsta rap trap sean más nocivos para la juventud que el reggaetón? Nocivos para la juventud no son desagradables y punto. Pero nocivo para la juventud no. La gente no se vuelve ladrona por ver películas de ladrones. La gente no se vuelve asesina por ver documentales de asesinos seriales. Y los chavales no se vuelven gángsters por oír gangsta rap. Detesto el gangsta rap y el reggaetón. La gente no se vuelve sexista por oír reggaetón. El reggaetón está expresando un sexismo que existe. Y el gangsta rap y los narcocorridos son expresiones de un fenómeno social que existe. Y al reprimir el fenómeno cultural, o pseudocultural o popular, no vas a acabar con el fenómeno social. Ataca el fenómeno social y desaparecerán las expresiones culturales que lo rodean. Acaba con el narcotráfico y ya no hay narcocorridos. Entonces, toda esa idea de que los medios de comunicación y los medios artísticos, el arte o las expresiones populares de entretenimiento pudren el cerebro de la juventud, me las contaron ya muchas veces y muchas veces. Todavía en el streaming anterior, lo decía yo, no tienen ningún sustento. Los estudios no demuestran que así pase, ni mucho menos. ¿Cuál ha sido el papel de Bill Gates en las vacunas de COVID? Hizo donaciones para apoyar la investigación de estas, muchísimas. Y no solo ha hecho donaciones para apoyar la investigación de estas vacunas, sino que ha ayudado enormemente con donaciones y atrayendo dinero de otros donantes para las campañas de vacunación en África sobre todo. Bill Gates es de la gente que ha descubierto, después de ser un sujeto con prácticas comerciales miserables y despreciables, que había otra forma de obtener satisfacciones en este mundo, y esa forma de obtener satisfacciones era portarse como buena persona. ¿Ha leído Con el contagio de David Quammen? No. ¿Qué opinas del hecho que las iglesias no pagan impuestos? Es absolutamente vergonzoso. ¿Qué se podría hacer para que paguen una ley que diga que no están exentos de impuestos aquellos que dicen ser una iglesia? Porque muchos ponen una iglesia además para evadir impuestos. Aparte del FMI, ¿quiénes más prestan dinero y con qué condiciones? Todos los bancos del mundo, todos los bancos internacionales, todos los bancos del mundo prestan dinero. Es su negocio. Compran el dinero barato, te lo venden más caro. Los países le piden dinero prestado a otras instituciones, sobre todo a bancos. Cuando se dice que México tiene deuda externa con Estados Unidos, no quiere decir que le tenga que pagar dinero a Joe Biden. Quiere decir que tiene una deuda con instituciones financieras de los Estados Unidos. Son los que siempre le han prestado dinero y son los que siguen prestando dinero. ¿No encuentra alucinante que haya multimillonarios que sigan las locuras de Ayn Rand en sus empresas? Pues sí, pero no hay, o sea, es absurdo porque hay millonarios que creen en alguna religión y también me parece absurdo. Greenpeace es de la izquierda, Feng Shui de la Condesa, de las dos. De las dos. ¿Qué opinas del caso Navalny en Rusia? Y con eso casi estamos terminando. El caso Navalny es muy interesante. Navalny es un sujeto bastante despreciable. Es un tipo de la derecha, es un tipo anti-inmigrantes, es un tipo con ciertos devaneos relacionados con el extremismo de derecha que estamos viviendo en el mundo. Pero lo que se defiende no son las ideas de Navalny, sino su derecho a expresarlas, sus derechos políticos que no se pueden cancelar por el hecho de tener determinadas opiniones. En este caso, además, a Putin no le importa que sea de derecha. A Putin lo que le importa es que es anti-Putin. Y por eso lo acaban de condenar ahora, creo que a 28 meses de cárcel. Entonces, el caso Navalny simplemente es una expresión más del autoritarismo del zar Vladimir Putin. No hay más. Putin tiene una visión estratégica y una función en Rusia que es mantener el poder hasta el día de su muerte y además decidir quién va a ser su sucesor. Así es como se ve Putin y está haciendo lo que sea necesario y hará lo que sea necesario para conseguir ese objetivo. Y después de conseguir eso, una vez garantizado ese objetivo, el siguiente objetivo es que Rusia sea grande como la soñó Catalina la Grande o Pedro el Grande. Entonces,
El caso Navalny es un ejemplo más, los asesinatos políticos continuos alrededor de Putin, sobre todo de periodistas, desde Ana Politkovskaya hasta un montón de gente que han muerto en circunstancias extrañísimas, te habla que Rusia no ha cambiado. Desde que mataron a Rasputín y desde antes, y desde que Iván el Terrible mató a su hijo, hasta lo que fue la KGB y hasta que una bestia brutal como Lavrent Iberia controlara toda la seguridad de la Unión Soviética. Un depredador, asesino, violador, uno de los objetos más despreciables de la historia, que era Lavrent Iberia, y era el gran comisario de la Unión Soviética. No han cambiado los estilos, no han cambiado la visión zarista, monárquica y medieval. Y eso es una tragedia para Rusia, pero sobre todo es una tragedia para los que caen en manos de Rusia, como pueden contarlo quienes poco a poco van cayendo en sus manos. El problema de las migraciones en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica tiene punto de comparación. No sé a qué problema te refieres. No sabía yo que hubiera un problema. Ricardo Gutiérrez, estos en vivo se merecen estar en un podcast, no es opinión, es súplica. Te autorizo que los conviertas en podcasts y nos ponemos de acuerdo para subirlos en algún lado. Los países latinoamericanos dan vergüenza, quieren que Estados Unidos les resuelva los problemas, ¿de verdad? ¿O estás diciendo algunas personas de los países latinoamericanos quieren que Estados Unidos les resuelva los problemas? ¿O estás diciendo que algunos gobiernos? ¿Por qué se pintar con brocha gorda, ¡paf!, los países latinoamericanos y a todos los que nacimos y vivimos en ellos? Es insostenible. Sí hay latinoamericanos que creen que Estados Unidos va a resolver todos sus problemas, otros creían que Cuba iba a resolver todos sus problemas, y otros muchos se enfrentan a sus problemas todos los días y los resuelven, sin ayuda de nadie, porque a la gran mayoría de los latinoamericanos nunca nadie les ayudó a nada. Y no han tenido ni siquiera la solidaridad de sus propios compatriotas, cuando estos compatriotas tienen capacidad, educación, dinero y posiciones de poder. Y eso es la verdadera vergüenza. La Unión Europea impone neoliberalismo a cambio de préstamos. La Unión Europea no presta dinero, lo siento. La Unión Europea no es un banco. Y el Banco Central de la Unión Europea controla el euro, pero no anda dando créditos. ¿Cree que el posmodernismo, ya con esto terminamos, cree que el posmodernismo y el populismo de izquierda sean un peligro real para la democracia o solo es una excusa que la derecha usa para atacar aquellas políticas que limitan el darwinismo liberal? El problema es que el darwinismo liberal también es populismo. El posmodernismo y el populismo de izquierda son un peligro enorme para la democracia, igual que el populismo de derecha. Igual que el nuevo racismo y el nuevo nazismo y el nuevo nativismo y esos nuevos nacionalismos excluyentes que están apareciendo y desarrollándose por todos lados. Leía yo un estudio del grupo de inteligencia de The Economist que decía que solo el 13,8% de los países del mundo están viviendo una democracia razonablemente sólida. Un número mucho mayor, más del 30% de los países, tienen gobiernos claramente autoritarios. Pero esos gobiernos claramente autoritarios, da igual si son de derecha o de izquierda, lo relevante es que son populistas, que manejan un populismo y una idea de relativismo similar al posmodernismo de la izquierda. ¿Pero qué es el posmodernismo de la derecha? La idea de que todo es relativo, la idea del renacimiento, de la recuperación del fascismo y el rechazo a la democracia. Yo creo que aquí es curioso, estoy de acuerdo con la derecha en que el populismo de izquierda es una amenaza. Estoy de acuerdo con la izquierda extrema en que el populismo de derecha es una amenaza. Yo creo que todo populismo, todo autoritarismo, todo relativismo político y moral, toda negación de la ciencia, de los hechos, de los datos, de las evidencias y de lo que sabemos, es un peligro para la democracia. Y la única forma de mejorar realmente como sociedades que hemos encontrado hasta ahora es la democracia, con todos los horrorosos y espectaculares defectos que tiene. Dicho lo cual, si alguien, un fan de Zizek, qué bien. A partir de aquí, de la pregunta de Michael González, que hizo a las 8:44, madre mía, sobre posmodernismo y populismo, si alguien me puede
copiar en un archivo de texto, en un correo electrónico, el resto del chat para que lo podamos ver, y la semana próxima trataré pues de repasar parte de esas preguntas, las que sean más interesantes, las que quedaron pendientes de nuestro correo electrónico, y aparte de eso solo me queda darles muchísimas gracias por acompañarme nuevamente. ¿Cuántas personas llegamos a tener? En este momento hay 168 personas viendo esto, me parece una cantidad brutal de gente, muchísimas gracias, y ya veremos cuántos hubo. Y por favor, recomienden el canal, díganles a sus amigos, díganles a sus enemigos si no les gusta lo que hago. Mauricio es mala persona, no me gusta. Bueno, pues díganles a sus enemigos que me vean que soy maravilloso, así lo pasarán mal sus enemigos, pero me darán visualizaciones y apoyo para llegar a más personas con estas ideas que sé que son incómodas, que sé que son poco populares, pero que por lo mismo creo que merecen ser escuchadas, así sea para ser rebatidas. Muchas gracias a todos, nos vemos la semana que entra y nos vemos en los vídeos, por supuesto, del canal.